Los derechos humanos y su vigencia universal. Características y principios que regulan el servicio registral. Democracia y derechos humanos en Venezuela. Los derechos humanos se fundamentan en la inalienable dignidad de la persona humana y poseen vigencia universal. Esta afirmación implica que ninguna persona puede ser privada de ellos. Deben ser respetados por la legislación en todos los estados, han de servir como marco de referencia para organizar la vida social y política y han de construir el código básico y fundamental de la justicia de todas las naciones y del derecho internacional. El carácter universal de los derechos humanos se sustenta en el principio que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta afirmación está contenida en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El término dignidad es un componente central de un sistema ético. Todos y todas somos sujetos de derechos sin distinguo de ninguna naturaleza. Los derechos humanos son exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano por el simple hecho de serlo. Estas exigencias deberán ser satisfechas por cuanto involucran necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable para el desarrollo del ser humano. Siendo derechos tan básicos, sin ellos es difícil llevar a cabo una vida digna. Entonces, siendo tan necesarios para la persona, se dice que son universales, prioritarios e innegociables. ¿Por qué universales? Porque deberán ser reconocidos a todos los seres humanos. Son exigencias mínimas que se deben garantizar en reconocimiento de su condición de humanos. Prioritarios, porque al entrar en conflicto con otros derechos, tienen que ser protegidos de una forma preeminente. E innegociables, toda vez que no deberá existir sociedad alguna que niegue la protección de estos derechos a sus miembros. En el mismo sentido, todas las sociedades tienen que contribuir en el contexto mundial para lograr que se respeten los derechos de todas las personas, sea cual fuere la sociedad concreta a la que pertenezcan. En fin, los derechos humanos son unos mínimos morales de justicia que deben ser satisfechos, porque sin ellos no se puede construir una sociedad justa, ni un mundo en paz ni armonía. Veamos ahora cuáles son las características del servicio registral. Para que la inscripción del nacimiento en el registro civil, como acción directa de protección del derecho humano a la identidad, constituya un portal de derechos, el servicio registral deberá ser universal, toda vez que tendrá que tener cobertura y visibilidad a todos los niños y niñas nacionales venezolanos. Oportuno, pues deberá realizarse inmediato al nacimiento la inscripción de ese niño o niña. Regular, permanente, continuo y gratuito. Existen mecanismos para conseguir la universalidad y oportunidad. Confirmemos asimismo cuáles son los principios que regulan el servicio registral. Estos principios están establecidos en los artículos 6 al 15 de la Ley Orgánica del Registro Civil y son el principio de publicidad, el principio de eficacia administrativa, el principio de la información, el principio de accesibilidad, el principio de unicidad, el principio de fe pública y primacía, principio de igualdad y no discriminación, principio de interpretación y aplicación preferente y mecanismos tecnológicos. A continuación, entraremos a ver la democracia y los derechos humanos. En el alfabeto político hay una palabra que es utilizada por todas las ideologías. Esa palabra es democracia. Con ella se pretende aludir al reino de la perfección, desde la satisfacción plena de nuestras necesidades hasta la expresión más elevada del altruismo y la solidaridad genuinas. Si leemos la Constitución y la comparamos con la Constitución que rigió desde el año 1961, concluimos que si bien ambas conciben la democracia, siendo el pueblo el titular de la soberanía,
No obstante, en la Constitución bolivariana se consagran como valores superiores y pilares sobre los que descansa su ordenamiento jurídico y su actuación: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Sin embargo, es interesante reflexionar sobre la afirmación a la pregunta de ¿se agota en la Constitución la democracia? Pues bien, la democracia no se agota en la Constitución, toda vez que la democracia debe ser realidad más que un enunciado. Entonces, ¿es posible la democracia a partir de la Constitución? ¿Funcionan las instituciones del sistema democrático? ¿Sabemos acaso qué es la democracia? ¿Cuáles son sus características y cualidades? Creemos saberlo, como creemos conocer a un pariente cercano que convive con nosotros. Por ejemplo, la saturación de los medios de comunicación nos puede dar la sensación que vivimos en medio de una irrestricta libertad de prensa con estricto respeto a todos los derechos fundamentales, lo que juzgaríamos beneficioso. Sin embargo, tal diáspora nos lleva finalmente a la incomunicación y al desconcierto, a la ausencia de credibilidad, a la difusión y retroalimentación de patrones de conducta y escalas de valores reñidas con los derechos humanos y los deberes para con la comunidad. Es necesario, pues, que aclaremos las características y peculiaridades de este huésped deseado, pero al mismo tiempo desconocido, al que todos quizás nos jactamos de albergar. Para ello, es preciso verificar la relación existente entre la libertad, la igualdad y la dignidad humanas en la comunidad política. Veamos ahora algunas formas de concebirse la democracia. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra democracia? Viene del griego demos, pueblo, y kratos, que significa poder. Significa literalmente el poder del pueblo. Repasemos entonces algunas formas de concebirse la democracia. Tenemos, por ejemplo, la democracia sustantiva, la cual busca asegurar la igualdad de todos los miembros de la colectividad. Los sujetos se obligan a obedecer a toda la comunidad, no a la mayoría ni a la minoría, lo que garantizaría un orden político justo e igualitario. Aquí el poder democrático es la expresión directa y constante de la voluntad del pueblo, lo que no admitía ningún procedimiento representativo, pues descansaba en el entusiasmo de los ciudadanos mediante elementos cargados de ideología como la voluntad general o el bien común, que representaban un nuevo culto que ahogaba en una atmósfera de volatilidad e irracionalidad cualquier vestigio de libertad individual. ¿Acaso democracia totalitaria? Pero esta democracia es idealista y por tanto irreal, puesto que apenas salía el hombre del estado natural, debido al desarrollo de sus facultades, surgían desigualdades injustas pero genuinas. La democracia representativa, esta forma de democracia, privilegia la libertad sobre la igualdad. Procura entonces elegir a los más capaces para que sean los representantes. Montesquieu decía que era mejor que el pueblo aceptara o rechazara candidatos a que hiciera leyes. Pero esto no era un impedimento para producir un sistema desigual y arbitrario. Más aún, pronto los representantes elegidos defraudarían al pueblo, puesto que no se guiarían por los legítimos intereses populares. Tenemos además la democracia elitista. Es esta la que postula que la democracia deviene siempre en el gobierno de unos pocos sobre una gran mayoría, lo que conocemos con el nombre de oligarquía. De hecho, en todas las culturas siempre existió una clase que se dedicó a las tareas de gobierno, de administración, de guerra, de religión, de moral, y eran grupos minoritarios. Es entonces inconcebible una democracia sin organización, y es esta la que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores.
el aumento de poder de los líderes es directamente proporcional a la magnitud de la organización. Pero esta democracia está reñida con la igualdad. Tenemos por otro lado la democracia deliberativa. Este tipo de democracia está dirigida a ensanchar la base axiológica, abarcando y conciliando la libertad real y la igualdad concreta. La deliberación permite conocer las preferencias de todos, con lo que las personas pueden modificar sus argumentos para hacerlos aceptables a los demás, corregir o mejorar sus posiciones y educar a las personas para que actúen imparcialmente. Por eso, cuando las instituciones políticas no toman en serio la razón humana ni escuchan públicamente las razones de los otros, la igualdad ni la libertad pueden manifestarse. El imperativo kantiano manda tratar al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio, porque es un ser trascendente. Propone una república de los fines como espacio público de comunicación y crítica, en el que cada individuo racional y libre contribuye para producir un ambiente de paz en el que se respetarán las opciones de todos a fin de construir una moral aceptable. Y finalmente, tenemos la democracia participativa. Es esta la que conlleva una participación política incluyente, siendo la expresión amplia en la cual los y las ciudadanas tienen una mayor participación en la toma de decisiones sobre aspectos de políticas públicas de un país. Hay quienes la definen como el mecanismo democrático con dos valoraciones fundamentales: libertad e igualdad, y el modelo político que facilita a los y a las ciudadanas su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Evidentemente, en la Constitución Nacional del año 1961 se consagró como democracia, como forma de democracia, la democracia representativa, establecida en el artículo 3. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el año 1999, consagra como forma de democracia la democracia participativa, establecida en el artículo número 6. Veamos entonces qué es la democracia participativa y cuáles son sus consideraciones. Es entonces la expresión más amplia en la cual las ciudadanas y los ciudadanos tienen una mayor participación. Mecanismo democrático con dos valoraciones fundamentales, indudablemente la libertad e igualdad, y un modelo político que facilita a los ciudadanos y ciudadanas su capacidad de asociarse y organizarse, de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Vemos a continuación los modelos de Estado en las Cartas Fundamentales del año 1961 y 1999. Aquí se advierte cómo conciben el modelo de Estado las constituciones del año 61 y del año 99. Tenemos que en la Constitución del año 61 el Estado se concibe como un Estado democrático, una democracia política, representativa y formal, un Estado de derecho federal descentralizado. Y en la Constitución del año 99 observemos cómo se concibe el Estado democrático bajo una democracia social, participativa y protagónica. Un Estado de derecho y de justicia federal descentralizado. El fenómeno de los derechos humanos. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha producido un prodigioso desarrollo de ideas, expresiones, modelos de conducta, normas e instituciones. Históricamente, se ha coincidido en reclamar un proceso de deliberación argumentativo, inclusivo y público, libre de coerción, de intercambio de información y razonamiento.
Veamos entonces el conjunto de valores y derechos consolidados y asegurados en nuestra Constitución del año 1999. Los derechos humanos no han surgido de la nada. Estos son el resultado de un pasado común a la humanidad, pues han estado presentes en las principales tendencias del pensamiento. No son una nueva moral ni una religión laica, sino un idioma común a toda la humanidad. Basta con recordar la doctrina social de la Iglesia Católica, la teoría marxista, la tradición liberal occidental, las tradiciones hindú, budista, islámica, entre muchas otras. Hay un orden axiológico anterior a la Constitución y al Estado, que es la clave normativa del sistema político y jurídico, pues el Estado asume la misión de alcanzar y realizar dichos valores para tener legitimidad. Así queda establecida una íntima conexión entre ordenamiento estatal y valores, lo que supone el reconocimiento de la dimensión axiológica del derecho. Al ser los derechos humanos la expresión más inmediata de la dignidad humana, son también la condición sine qua non del Estado constitucional democrático y no pueden dejar de ser considerados sin que peligre la forma de Estado o se transforme radicalmente. Cumplen entonces los derechos humanos funciones estructurales para los principios conformadores de la Constitución, siendo elementos fundamentales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, configurado este último como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado social y democrático de derecho. Pues bien, nuestra Constitución venezolana consolida valores y asegura los derechos, entendiendo que los valores son la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley. Por su parte, entre los derechos destacan el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la cultura, a la educación, la justicia social y el derecho a la igualdad. La democracia y los derechos humanos en Venezuela. Para su existencia, la democracia requiere un conjunto de medios, suponiendo además un modo a través del cual el pueblo ejerce la titularidad de la soberanía. El bien mediante mecanismos directos e indirectos, es decir, el pueblo lo hace a través del sufragio, la elección de sus gobernantes. Estos medios se instituyen a partir del derecho a la igualdad formal, conocida y entendida como la garantía de participación, así como los niveles de igualdad material, entendida como la paridad en acceso a oportunidades de participación y la libertad. Pues bien, los mecanismos que aseguran esa libertad son el respeto a los derechos humanos a través de una garantía fundamental, la cual es la existencia del Estado de Derecho. A través de la historia, ha sido incansable la lucha de los pueblos de América Latina por alcanzar el reconocimiento de sus derechos. Pueblos que han vivido sumidos en una cultura democrática autoritaria y las cifras más elevadas de desigualdad social, hoy en día se enfrentan a grandes retos en su transitar hacia la construcción de sistemas políticos verdaderamente democráticos y participativos, orientados al logro de sociedades de derechos humanos. Se observa entonces cuánto valor tienen las acciones que se han dado en algunos países de América Latina hacia la transformación de esos órdenes constitucionales, encaminados a superar las limitaciones de los regímenes de la democracia representativa, a partir de la promoción de mecanismos y condiciones de participación que favorezcan la transformación participativa de la sociedad y sus profundas inequidades, basados en agendas de profundo contenido social. Con la promulgación de la Constitución de 1999, la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado de derecho y de justicia, democrático y social.
adoptando así un paradigma que busca trascender la formalidad del Estado de Derecho clásico, entendido como imperio de la ley, y la justicia formal para supeditar la interpretación y aplicación de la ley, adecuándola a los principios de la justicia social. Indudablemente, la profundización de la democracia ha contribuido a los procesos históricos populares por lograr condiciones de vida dignas para todas y todos, al favorecer la participación en condiciones de igualdad social y paridad de género. Nuestra Constitución vigente precisa la organización jurídico-política que adopta la nación venezolana como un Estado democrático y social de derecho y de justicia. De acuerdo con esto, el Estado se erige en tutor del bienestar de los venezolanos y las venezolanas, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que ciudadanas y ciudadanos, todos ellos, puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su felicidad. El establecimiento de ese Estado social sometido al imperio de la Constitución y de la ley se obtiene a partir de los principios de la solidaridad social y del bien común, transformándolo en un Estado de derecho, Estado social de derecho que se sustenta en la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas, expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado democrático. Estado social y democrático de derecho comprometido con el progreso integral que los venezolanos aspiran, con el desarrollo humano que permita una calidad de vida digna, aspectos que configuran el concepto de Estado de justicia. Esta definición está en perfecta consonancia con una de las principales motivaciones expresadas en el preámbulo de nuestra Carta Fundamental, es decir, el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, donde no solo es el Estado el que debe ser democrático, sino además la sociedad. Y siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar sustentados en los principios democráticos y someterse a ellos. En este sentido, los ciudadanos y las ciudadanas, así como las organizaciones sociales, tienen el deber y el derecho de concurrir a la instauración y preservación de esas condiciones mínimas y de esa igualdad de oportunidades, aportando su esfuerzo propio, vigilando y controlando las actividades estatales, lo que nosotros llamamos la Contraloría Social, concienciando a los demás ciudadanos de la necesaria cooperación recíproca, promoviendo la participación individual y comunitaria en el orden social y estatal, censurando la pasividad, la indiferencia y la falta de solidaridad. Las personas y los grupos sociales han de empeñarse en la realización y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, mientras que el Estado es un instrumento para la satisfacción de tales fines. Las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos derivan en relaciones de poder más simétricas, contribuyendo entonces a democratizar la sociedad al propiciar las condiciones de mayor igualdad, equidad y capacidad de incidir en las decisiones públicas. Entonces, en este enfoque eminentemente humanizador de los proyectos de democracia y derechos humanos, tenemos que ambos, democracia y derechos humanos, se erigen en ejes fundamentales, orientados a la construcción colectiva de sociedades basadas en el respeto a las personas y los colectivos, y a los valores de participación ciudadana, convivencia y justicia social, donde se logre armonizar relaciones sociales y necesidades de dignidad mutua. Finalmente, se
se destaca, es importante que nosotros señalemos que en la Constitución, inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el Estado garantizará a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos. Finalmente, les dejo con una frase célebre del gran maestro Simón Rodríguez. Los hombres no están en sociedades para decirse que tienen necesidades, ni para aconsejarse que busquen cómo remediarlas, ni para exhortarse a tener paciencia, sino para consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos, porque no satisfacerlos es perecer. No es hacer cada uno su negocio, sino pensar cada uno en todos, para que todos piensen en él. Los espero entonces en la siguiente clase.